Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidos a La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y como saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción y de anticorrupción, con palabras que todos conocemos, para ver si así podemos entender un poquito más de esto y combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Todos los programas, igual que este, vamos a hablar de una noticia, de un caso y de una tipología. Y todo hoy tiene que ver con Rusia. La noticia, naturalmente, tiene que ver con el gabinete, el gobierno de Rusia que renunció la semana pasada. No es una noticia particularmente nueva, pero es muy importante. ¿Qué es lo que sucedió? Vladimir Putin estaba haciendo un anuncio público acerca de reformas constitucionales. Él cada año se presenta ante el Congreso de Rusia, ante los legisladores de Rusia, y presenta un informe de gobierno. Y durante ese informe presentó la noticia de que iba a hacer propuestas de reformas constitucionales. Básicamente le avisó a los legisladores que quiere cambiar la legislación, la constitución de Rusia, para agregar ciertas cosas. Estas cosas o estas medidas que está proponiendo y que está proponiendo que se pongan a voto de la gente, lo que llamamos un referéndum, es salir a las calles y preguntarle a las personas si quieren que se haga la reforma o no. Van a modificar o plantean modificar los términos consecutivos que puede ser elegido un presidente, que al día de hoy en Rusia solamente se puede ser presidente durante 2 términos seguidos, durante 2 periodos seguidos, y después tiene que haber un cambio. Bueno, pues esto también cambiaría. Y de lo más importante es que quiere modificar el valor que tienen los tratados internacionales en Rusia. Pues la verdad es que es una plática un poquito técnica, pero para platicarlo a grandes rasgos, bueno, los países celebran tratados, estos son los tratados internacionales. A veces, dependiendo de la naturaleza, les llamamos convenios, les llamamos protocolos, les llamamos acuerdos, pero al final son contratos que un país firma con otro o con otros. Bien, estos contratos o estos acuerdos se vuelven ley, tienen el valor de la ley, y cada país decide si son más importantes, menos importantes o igual de importantes que su constitución. Es parte de la autodeterminación. Un país no puede ser inferior a otro, no se puede. Entonces, al día de hoy, Rusia le da cierto valor a los tratados internacionales, los reconoce con el mismo valor que su constitución, y si Vladimir Putin logra hacer los cambios que quiere hacer a la Constitución, pues los tratados internacionales pasarán a estar debajo de la Constitución. Esto es importante porque muchos tratados internacionales fijan derechos humanos, establecen en tu país, en nuestros países nos obligamos a respetar X, Y o Z en cuestiones de derechos humanos, y entonces al ponerlos debajo de la Constitución, pues el gobierno de Rusia ya no estará obligado o ya no estará tan obligado a respetar esos derechos humanos porque están debajo de su Constitución. Si contradicen la Constitución, primero la Constitución rusa. Entonces, la verdad es que son reformas pues todas huelen muy mal. Todas están diseñadas en el fondo para darle más poder a los que ya tienen poder y claramente para perpetuar a Vladimir Putin en el poder, cosa que ya no sería particularmente difícil, ¿no? Entonces, ante este anuncio, en tiempo real, en vivo, en frente de los legisladores de Rusia, Putin hace este anuncio, y entonces la reacción del primer ministro Dmitry Medvedev, que también estaba presente, fue, tomar el micrófono, y en ese momento anunció que en este contexto el gobierno de Rusia, todo el gabinete, todos los secretarios, todas las personas que están un nivel debajo de Vladimir Putin, renuncian inmediatamente. Putin aparentemente no lo sorprendió porque parece que nada lo puede sorprender. Le dio las gracias a Medvedev, le dijo que su trabajo había estado muy bien hecho, inclusive aunque algunas cosas no se habían logrado, y pues le dio la vuelta a la hoja y a lo que sigue. El referéndum va a hacerse. En ese momento se designó se propuso a un primer ministro interino y a secretarios de Estado interinos para que ocupen esos espacios o esos puestos mientras se hace el referéndum. ¿Por qué es preocupante esto? Bueno, para empezar, vamos a brevemente platicar un poquito de la historia de Putin en el poder. Putin ha sido presidente durante los últimos 2 periodos. Esto significa que ha sido presidente desde 2012. ¿Ven? Antes de eso, el presidente fue Dmitry Medvedev. Y es interesante porque desde que Boris Yeltsin cae la Unión Soviética, en el 93 Boris Yeltsin funge como presidente.
hace una constitución, se acerca a la gente para hacer un referéndum y hace una constitución. Entonces él es ahora el presidente de Rusia. Se crea la figura del primer ministro y después de Boris Yeltsin, entre Vladimir Putin y Dmitry Medvedev se han estado cambiando de puesto. A veces uno es uno, a veces otro es otro. Y ¿cómo funciona esto? El presidente designa al primer ministro. Entonces eligen a Putin y él pone a Medvedev como primer ministro. En las siguientes elecciones, Medvedev se vuelve presidente y designa a Putin, y así ha sido un intercambio de presidencias. La realidad es que esto significa que Putin siempre se ha mantenido en el poder, y ahora, si se puede prolongar este espacio a más de 2 periodos, pues solamente se va a perpetuar más tiempo en el poder. Es una cuestión bastante peligrosa. Todo el país y todos los analistas políticos y académicos serios consideran que son reformas muy malas y que son abusivas. Pero al final, bueno, Putin está en el poder, puede proponerlas y es posible que pueda lograr que se aprueben. Entonces, en cuanto sepamos bien qué es lo que ha sucedido, se los haremos saber. Vamos al caso. Hoy nos toca platicar de la lavandería Troika. Y Troika significa, o se refiere a Troika Dialog, que es un banco o una institución financiera que se dedica a operaciones financieras, compra, venta de acciones, valores, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a través de este banco, que por cierto es una paraestatal, que significa que es propiedad del gobierno de Rusia, se realizaron o se crearon muchas empresas fantasma en distintos lugares del país. Y la sospecha o los indicios las investigaciones periodísticas arrojan que la mitad de la riqueza privada de Rusia se sacó de Rusia a través de esta estructura de lavandería. Aquí hay que platicar un poquitín acerca de Rusia, otra vez. Cuando cae la Unión Soviética y se forma la Federación Rusa, este nuevo país, pues básicamente a los países que formaban parte de la Unión Soviética se les pregunta quién quiere pertenecer a nuestro nuevo país y quién no, y muchos se separan. Por ejemplo, Ucrania se separa, varios se separan y muchos otros deciden, no, nosotros sí queremos pertenecer a la Federación Rusa. Perfecto, bien. Cuando sucede esto, hay un lapso en el que el gobierno está en una especie de vacación, y no vacación en el sentido de descanso, sino que hay un periodo en el que solamente ciertas funciones se mantuvieron, cuestiones que tienen que ver con seguridad nacional, con inteligencia, obviamente con seguridad de equipos nucleares. Todo eso se mantuvo ininterrumpido, pero el resto del gobierno pues estuvo más bien cojo y un poco improvisado durante cierto lapso. Esta es una forma muy simplista de decirlo, pero sí, hubo un lapso de algunos meses en el que no se hacían todas las funciones de gobierno. Y para explicarlo, lo explica estupendamente bien el personaje de Nicolas Cage en la película El Señor de la Guerra. Cuando habla de Moscú y de las armas que controla Moscú en otros países que antes eran repúblicas soviéticas, él explica que los que saben, que las personas que saben no les importa y las personas a las que les importa todavía no saben. Y algo así sucede también con el sistema financiero. Aquí, en este lapso de semanas, es donde se forman lo que hoy conocemos como los oligarcas rusos. Son más o menos 25, 27 personas que se aprovechan de esta coyuntura, se aprovechan de este desorden para apropiarse de dinero, de valores y para controlar empresas del Estado y sacar ese dinero de Rusia. Lo que se sabe hoy es que sacaron en ese lapso de semanas aproximadamente 39% de la riqueza de Rusia. Entonces, estas personas se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana. En este contexto, esta gente tiene que lavar ese dinero y sacar ese dinero mal habido de Rusia para poder, pues, lavarlo, para poderlo hacer parecer como dinero limpio y básicamente alejarlo del control de las autoridades rusas, aunque sigan viviendo en Rusia. Y lo que hacen es que se acercan a este banco, al Troika Dialog, que hoy se llama Sberbank, y este banco, los ejecutivos de este banco los ayudan a establecer empresas fantasma, un poquito como los papeles de Panamá, un poquito como los papeles, los Paradise Papers, todo esto. Bien, pues este banco los ayuda a generar empresas fantasma para sacar ese dinero de Rusia a través de empresas en Estados Unidos, empresas en Reino Unido, en otros remansos fiscales, hacer inversiones en distintos sistemas financieros
2, 3, 4, 100 capas de inversiones y regresar ese dinero después a Rusia bajo otros títulos o bajo otras empresas, de tal manera que esté alejado de las autoridades rusas, ya no es del gobierno, ya es dinero privado que está pues más bien lavado, y estas personas son los reyes o los emperadores de Rusia. Bueno, pues el escándalo del Troika Dialogue es que efectivamente se dieron cuenta a través de investigaciones periodísticas de que ejecutivos de este banco paraestatal estaban ayudando a los oligarcas a sacar el dinero de Rusia, y como les comenté, se llevan aproximadamente 39% del dinero ruso. La mitad, el rumor es que la mitad del dinero de Rusia está fuera de Rusia, nadie sabe dónde está en remansos fiscales, y obviamente está lejos de la jurisdicción de las autoridades y muy lejos de la aplicación de la justicia. Hoy se sabe esto, pero desafortunadamente la aplicación de tratados internacionales, de derecho internacional y del Estado de Derecho en Rusia es un poco arbitraria, tiene muy mala reputación, y es muy difícil que se haga una investigación que pueda resultar en que estos oligarcas sean llevados a la justicia. Perfectísimo, vamos a la tipología. Hoy nos toca platicar de lo que son los poderes. Bien, los poderes son contratos, es lo que normalmente le llamamos poderes, pero en realidad son un contrato que se llama mandato. Bien, a través del mandato, una persona A, le puede pedir a otra persona B, que haga algo en nombre y representación de A. A veces hay dinero, a veces no, a veces le pago por representarme, a veces no, y la persona B es lo que conocemos comúnmente como un apoderado o apoderada. Ok, este contrato tiene sus reglas en distintos países. En la mayoría de los países que tienen un Estado de Derecho serio, el mandato se debe hacer ante un notario o algo que se parezca a un notario. Esto significa que alguien del gobierno tiene que decir, sí, efectivamente, Michelle dijo esto, Michelle le encomendó a otra persona que hiciera algo. Y el mandato es muy útil porque a veces no podemos, hay cosas que tenemos que hacer personalmente y no necesariamente podemos estar ahí o queremos estar ahí, como por ejemplo comprar un terreno o vender acciones o abrir una cuenta de banco. Distintas cuestiones, distintos actos legales que no podemos físicamente estar en el lugar, y entonces la forma fácil de resolverlo es con el mandato, otorgando un poder. Bueno, hasta ahí todo está muy bien. ¿Cómo se abusa de los mandatos? Bueno, los mandatos también se pueden utilizar, como les comenté, para comprar y vender cosas. Se pueden utilizar para comprar y vender, por ejemplo, casas, propiedades, acciones, cuentas de banco. Y esto es perfectamente legal. Lo que llega a suceder es que al momento de pagar un soborno, pensemos que A es un empresario corrupto y que B es un servidor público, también corrupto. Bueno, pues entonces lo único que tiene que hacer A es adquirir, por ejemplo, una casa o una cuenta de banco y dar un mandato o un poder a otra persona, vamos a llamarle C, que sea amigo de B. ¿Tiene sentido? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que A compra una casa. Esto es una casa muy bonita, perfecto. Compra una casa y esa casa está a nombre de A, el dueño es A, eso no ha cambiado, pero le va a dar un poder a la persona C, para que pueda utilizar esa casa, comprar esa casa, vender esa casa, hacer todo lo que quiera, que se conduzca como su dueño. Es lo que en México llamamos actos de dominio, pero bueno, básicamente se le convierte en un apoderado plenipotenciario. Esta persona C puede hacer lo que quiera con esa casa, aunque sea mía, y tiene el documento legal que lo acredita para ello. Y C realmente es un prestanombres o es una persona de la confianza de B, de nuestro servidor público corrupto. Entonces, el efecto es que la persona B, el servidor público corrupto, es quien realmente controla la casa. Puede hacer lo que quiera con la casa, la usa como si fuera un dueño, y en su momento puede venderla. No directamente, pero le puede dar la orden a C, que es su amigo, que es su compinche, su secuaz, para que la venda o se la done o se la transmita a otra persona. Esta puede ser una sociedad panameña, puede ser un fideicomiso de Austria, puede ser cualquier suerte de personas. Y entonces realmente nunca existe un rastro documental entre la casa
y la persona y el funcionario público corrupto. No hay forma de enlazar uno con el otro, pero al final ese funcionario público es el que controla la casa, o bueno, la casa es un ejemplo, pero podría ser una cuenta de banco, o podrían ser valores, puede ser cualquier cosa que tenga valor y que se pueda controlar a través de un poder. Lo más preocupante es que los poderes no tienen límites, solamente existen unos cuantos actos que les llamamos personalísimos, que son los que tenemos que hacer forzosamente en persona, pero realmente son pocos, y la verdad es que no es bueno que esto cambie, porque los poderes, los mandatos, cuando se usan bien, son un instrumento muy, muy útil. El problema es que se pueden abusar y utilizar para este tipo de esquemas de corrupción y de pagos de soborno. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Esposa del César. Les recuerdo que yo soy Michel Levien y por favor les pido que denuncien todos los actos de corrupción con los que se encuentren, pero háganlo con mucho cuidado. Si no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no tienen certeza total de que ustedes están físicamente seguros, no hagan nada. Por favor, acérquense a quien les pueda ayudar. Si, sin duda nos pueden escribir a info@strainer.mx y con mucho gusto les vamos a ayudar, pero por favor, ante todo, seguridad. Nuevamente, esto es La Esposa del César. Yo soy Michel Levien y que tengan feliz lunes.